Muy bien, alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Continuaremos con el desarrollo del curso de química. En esta oportunidad vamos a ver los temas que corresponden a los grados de primero y de segundo de secundaria, ¿no? Que es el tema número 3. En esta oportunidad vamos a desarrollar esos ejercicios que corresponden a los temas de estados de agregación de la materia y por supuesto su clasificación. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la resolución de estos problemas, ¿no? Problemas más que todo que son de carácter teórico, y empecemos de una vez. A ver, dice elemento es a símbolo, como compuesto es A. Entonces, para que te ubiques tú más o menos, como siempre, la teoría lo tienes digitada en el archivo PDF o archivo de Word. La explicación teórica también está en el video anterior. Y no está de más pues que te haga recordar que, oye, la materia, ¿te acuerdas que se clasifica en dos partes? Sí, así es. Se clasifica en dos partes. ¿Se clasifica como qué? Clasifica como sustancia y como mezcla. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarnos. Dice, nos habla de elementos, a símbolo, como compuesto. ¿Está? Esta pregunta de química es como algunos problemitas en RV, tipo comparación, tipo analogía, por así decirlo. Entonces, recordemos, la materia se clasifica como sustancia y como mezcla. Como sustancia se vuelve a dividir en dos subtemas más. ¿Cuáles son? La sustancia simple, acuérdate, y la sustancia compuesta. Ubícate acá, este cuadro te dice en el video anterior. ¿Cuál es la diferencia entre un término y otro, entre una sustancia y la otra? Que la sustancia simple es llamada también ¿qué? Elemento químico. Son todos los elementos químicos que se encuentran en tu tabla periódica, mientras que las sustancias compuestas, si estas son llamadas elementos químicos, las sustancias compuestas son llamados compuestos químicos. Mientras que los elementos químicos se representan con una notación química, una notación simbólica, ¿no? Su notación química. Las sustancias compuestas, es decir, los compuestos químicos, se representan mediante fórmulas físicas. Ahí está. Pues ubiquémonos. Sustancia simple es elemento, es a símbolo, se representa con símbolos químicos, notación química. Como compuestos, o sea, sustancias compuestas, es A. ¿Cómo se representan, te dije, las sustancias compuestas? Como fórmulas. Átomos, partículas no tienen nada que ver, buscamos fórmula y ahí está nuestra alternativa, fórmula. Ya ves, alumno, así de sencillo. No, ni siquiera en esta pregunta hay un razonamiento profundo, complicado, por así decirlo. Es cuestión de aplicar un criterio mínimo. Como tú puedes ver, la respuesta yo te lo he dado en clase, en el video anterior te lo he pronunciado y está ahí escrito, estampado en la pizarra, en tu archivo PDF. O sea, no hay pretexto, no hay excusa para no poder desarrollar este problema, que es un problema básico pero muy importante también para el desarrollo de nuestro conocimiento. Vayamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio, ¿no? Recuerdo que no recuerdo a la mano el nombre del alumno. Bueno, en este caso una alumna de segundo me consultó por interno: profesor, no entiendo qué significa FR, FA, cuando yo había mandado la teoría. No comprendía muy bien, ¿no? Entonces, en ese momento yo le expliqué por interno. Es una alumna de segundo, creo que de segundo, bueno, el año pasado estaba en primero C, si mal no me equivoco. No me viene a la mente el nombre de esta alumna, pero me preguntó, ¿no? ¿Qué significa FR, FA, ¿no? Eso es como un lenguaje matemático. Recordemos, muchachos: estado de la materia, estado sólido, esta característica lo vimos, estado líquido, acuérdate, y finalmente estado gaseoso. Ya.
Dentro de las muchas características que yo te expliqué, hay una de las características principales que siempre vienen en los exámenes, especialmente a futuro en exámenes de admisión. A veces cuando escuchamos hablar de la palabra admisión, preuniversitario, ¿no? Tu alumno como que te desmaya, le tiene miedo, pero esto es una cosa básica y yo más adelante te iré demostrando en el video que viene después, que es el video de repaso, pues, ¿no? Que vamos a desarrollar algunas inquietudes, algunos problemas con los cuales tú ya has tenido ciertas dificultades. Entonces no hay que temer esa palabra de nivel preuniversitario, que es fuerte, ¿no? Esto es algo sencillo, te voy a explicar, ¿no? Ya lo hice en la teoría, ahora en el desarrollo. El estado líquido, muchachos, se caracteriza porque sus moléculas están unidas fuertemente una con otra. Están lo más ligadas, es decir, tienen una atracción molecular muy fuerte, muy intensa. Es decir, aquí las moléculas van a estar juntas, unidas las unas de la otra, y va a predominar una fuerza denominada fuerza de cohesión. Entonces yo te puse acá que la fuerza de cohesión en un líquido va a ser mayor que ¿quién? Que las fuerzas de repulsión. Entonces, para ir no estar escribiendo, no, porque yo tranquilamente te podría dictar. Un estado sólido se caracteriza porque las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión. ¿Te imaginas escribir todo ese texto? Si tenemos el lenguaje algebraico, es decir, toda una oración de una línea de 2 renglones, ¿no? O 2 líneas, yo lo puedo representar en unas 2 o 3 simples letras, ¿no? Como es el caso aquí, o símbolos, o consonantes, como me quieren llamar. Entonces, para eso es el lenguaje algebraico, ¿no? Entonces, este símbolo, como tú sabes, por RM significa mayor. Este símbolo es menor, mayor, y este símbolo que es igual. Para ya no escribir todo el texto. Entonces, aquí las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión. Y así, profesor, eso es verdad. Además, me dijiste que en el estado líquido las fuerzas de cohesión son iguales a las fuerzas de repulsión. Es decir, aquí las moléculas no se encuentran pegadas, pero tampoco se encuentran muy lejos, se encuentran relativamente distantes unas de otras. Es decir, hay un equilibrio. No predominan las fuerzas de cohesión ni las fuerzas se repelen, tampoco las de repulsión tampoco predominan. Es decir, no tienen mayor poder sobre las otras. Hay un equilibrio, hay una igualdad. Y en el estado gaseoso, obviamente, las fuerzas de cohesión son ya no mayores, sino menores que las fuerzas de repulsión. O también lo puedes escribir de esta manera: fuerzas de repulsión mayor que las fuerzas de cohesión. Si deseas lo puedes escribir así, es lo mismo. Pero profesor, ahí dice FC, fuerzas de cohesión, y aquí dice FA, eso me confunde. Bueno, cohesión, acuérdate, propiedad de la materia, atracción. ¿Te acuerdas que yo te expliqué en el video del tema anterior? La atracción es una propiedad general o extensiva. Y hay tipos de atracción gravitacional. Hay un tipo de atracción que se llama por cohesión, que es la atracción entre partículas que contienen las mismas moléculas. Eso se llama cohesión. Y hay una atracción entre moléculas diferentes. Ese tipo de atracción se llama adhesión, que es la atracción entre moléculas de sustancias diferentes. Y hay una atracción que se da entre átomos, esa es la llamada afinidad. Eso lo resolvimos en el video anterior, si tú recuerdas, ¿no? Entonces, hablar de fuerzas de cohesión es hablar, pues, de un tipo de atracción. Entonces, si a ti te confunde FC, ponle FA, y es lo mismo. FC, FA, cohesión, atracción. Ah, ya, profe. Entonces, ya está. En un sólido las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, me dice acá, en el estado sólido, respecto a las fuerzas de repulsión, FR, y fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión, que viene a ser lo mismo. En el estado sólido yo tengo que marcar la alternativa correcta. Aquí está el sólido, esto es lo que tú tienes que marcar. A ver, búscalo, que FA mayor que FR. A ver. Mira, así como yo te lo he dado, no lo encuentras. FA mayor que FR, no hay. O sea, no está directamente. Sí está la respuesta, pero no directamente. La respuesta está, pero de manera indirecta, es decir, está para que tú pienses, para que tú analices qué es lo que yo te voy a enseñar.
De repente eres uno de los pocos alumnos que de repente tuvo problemas en aritmética o en matemática básica el año pasado en primero de secundaria, o alumno de primero el año pasado cuando estabas en sexto. Algo básico que seguramente muchos dominan, otros quizás no. 7,5, 3,5, 7 o 5,7. Ahí está. 2,2. Rápido nomás, te vas a recordar un poco de matemática básica. ¿Te acuerdas que a ti te enseñaron en primaria, oye, 2 y 2, ¿quién es mayor o menor? No, 2 es igual que 2, símbolo igual. Aquí, 7,5, ¿quién es mayor, quién es menor? 7 es mayor que 5. Si 7 es mayor que 5, yo lo represento con este símbolo. ¿No es cierto? Esto significa que 7 es mayor que 5. Pero mira, acá están los números al revés. Ya no voy a poner así, porque cuando el símbolo está de esta manera, significa mayor. Este símbolo de esta manera se lee mayor. Oye, 5 es mayor que 7, no, esto es falso. 7 es mayor que 5, sí, porque el símbolo, así como está, se lee como mayor, así como está, mayor. 5 mayor que 7, falso. Entonces yo no voy a escribir el símbolo así, lo voy a escribir al revés. Y esto se lee menor. Oye, 5 es menor que 7, esto es correcto. 7 es mayor que 5, 3,5. Yo no puedo escribir así, porque estaría diciendo que 3 es mayor que 5. Falso. Al revés, 3 es menor que 5. ¿No es cierto? Entonces, mira qué fácil es esto. Ah, ya, profe. Entonces, si me estás diciendo que 5 es menor que 7, yo lo puedo escribir al revés, claro, así como estaba en el ejercicio anterior. Puedo escribirlo de manera inversa, puedo escribir el 7 y el 5 acá, pero acá ya no utilizaría el símbolo menor, sino utilizaría este símbolo al revés, mayor, porque 7 es mayor que 5. Entonces, de igual manera acá, mira, el lenguaje químico, el lenguaje literal, tú lo puedes convertir en un lenguaje algebraico, mira tú. Yo no tengo FA mayor que FR, tú buscas en tus alternativas, te matas y no lo encuentras, pero ¿qué tal si lo inviertes? Tú lo puedes invertir. Es decir, si acá aparece FA, ahora lo voy a poner en el segundo miembro de la desigualdad FA, y si ese está en el segundo miembro, lo paso al primer miembro de la desigualdad. Pero al hacer ese cambio, el símbolo voy a invertir, ya no sería mayor, sería menor, ¿no es cierto? Y a mí me preguntan por el estado sólido, mira. Entonces, si no lo encuentro así, entonces lo voy a encontrar invirtiendo. Cambio de posición, invierto el símbolo. FR menor que FA, búscalo. FR, acá está, mira, FR menor que FA. Ahí está, en un sólido las fuerzas de repulsión son menores que las fuerzas de atracción, ¿ya ves? Pues como tú puedes ver, es una pregunta de análisis, pues no, es una pregunta de análisis, mira, porque de repente tú en algunos libros lo puedes encontrar de esta manera, pero acá hay FA, y de repente los libros te dan como FC, y eso pues tiende a que tú te puedas confundir, pero tú, alumno de Apple College, nosotros te damos la base necesaria para que tú pues no puedas caer, ¿no?, en esos distractores que el autor de los libros pretende hacerte caer, ¿no? Por eso estoy tomando, esto en sí es un ejercicio aparentemente simple, pero que requiere de mucho análisis. Y si tú recuerdas, yo te dije en los primeros días de clase que el memorismo es importante, sí, pero hasta cierto grado, hasta un cierto porcentaje. Mucho más es importante el análisis, el criterio, ¿no? Entonces aquí te estoy enseñando a analizar, a tener mucho criterio. Es una pregunta que fácilmente a mí no me cuesta nada, alumno, marco de frente, te digo, esta es la respuesta. No me sirve de nada a mí avanzar y hacer este video pues en unos 10 minutos, 15 minutos. Entonces, yo me tomo la libertad de tomarme el tiempo posible, no tengo apuro, y con el único propósito de aclararte punto por punto qué significa tal término, cómo es, de repente te narro un poco de su historia, cómo nace, qué propiedades tiene, etcétera, ¿no? Porque de eso se trata. Yo quiero que aprendas. Y lo mucho o poco que te puedo ofrecer en este video, tú lo tienes que complementar leyendo los libros que tengas o los libros virtuales, o obviamente navegando en la red, pues, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. A ver, muchachos, mira, demos lectura.
Dice por acá, la temperatura a la que una sustancia pasa del estado líquido al estado sólido se denomina temperatura de... Entonces me están hablando de cambio de estados, es decir, de cambio de fase, sólido, líquido, gaseoso. Entonces, recordarás en el video yo te dije esto, mira, acuérdate, sol y gas, sol y gas, sol y gas. Ahí está. Mira, sólido, líquido y gaseoso. No lo voy a escribir todos los cambios, solamente de los que me hablan. ¿Qué me hablan? Del que pasa de qué estado, de líquido a sólido, de líquido a sólido. Estas dos. Me voy a concentrar en estas dos. En estas no, para ya no perder mucho tiempo. Oye, acuérdate que el cambio de estado de líquido, de sólido a líquido, eso se llama fusión. Y no me refiero a la fusión de cuerpos de Goku y Vegeta, como dice Dragon Ball, sino a un cambio de estado físico. Pero también tiene su proceso inverso, acuérdate. También puede pasar de líquido a sólido. Esto ya no se va a llamar fusión, esto recibe el nombre de ¿qué? Solidificación, solidificación. Acuérdate, ese cuadrito que te le da una teoría. Entonces, si yo tengo una sustancia sólida para pasar a líquido, ejemplo el hielo, su temperatura de fusión, ¿cierto? Entonces yo voy a elevar la temperatura, ¿no? Por decir, su temperatura de fusión 0 grados centígrados. A esa temperatura el hielo se va, como dices tú, a derretir. Y como decimos los químicos de verdad, se empieza a fusionar. Es decir, va a pasar del estado compacto, sólido, a una fase acuosa, líquida. A esa temperatura se llama temperatura de fusión, que es la temperatura a la cual la sustancia deja su condición física como sólido y pasa a ser líquido, temperatura de fusión. Y obviamente de líquido a sólido hay una temperatura a la cual, ¿no?, el agua líquida tú lo vas a congelar y se va a endurecer, es decir, va a pasar a su fase sólida. A esa temperatura, ¿cómo se llama el cambio de aquí a acá? Va a haber una temperatura, por supuesto, aquí va a haber una T y acá también va a haber una T. Acá hay una T directa, acá sería una T inversa, pero esa T, ¿cómo se llama? Recibe el nombre de esto. Y si tú pasaras de aquí a acá, recibe el nombre de esto, temperatura de fusión, y acá temperatura de solidificación. Entonces, vayamos nuevamente al planteamiento. La temperatura a la que una sustancia pasa del estado líquido a sólido, acá está, se denomina temperatura de ¿qué? De solidificación. Búscalo, muchachos. Aquí está. Alternativa de solidificación. Entonces, nada del otro mundo, ¿no? Son preguntas que yo te he dado en la parte teórica como en la parte práctica del video, cuando se te ha explicado. Solidificación, entonces. Siguiente pregunta. A ver. Tenemos por acá. Se llama hielo seco. Si tú recuerdas, te recuerdo de cada una de mis palabras, recuerdo que en el video anterior, ¿no?, en la última sesión yo te expliqué que era el hielo seco, lo mencioné. Tú de repente cuando has querido resolver esta pregunta, ¿no?, el hielo seco, eso no lo entiendo, papá, mamá, el profesor no nos dijo en el video. Sí, en el video anterior sí te lo dije. Pero de repente tú eres de los alumnos curiosos que te gusta investigar, que de repente quieres ser un hombre de ciencia, quieres ser un científico en medicina, en biología, en química, en física, qué sé yo. Entonces tú tienes esa inquietud por indagar, investigar. Entonces tu condición natural es leer libros, investigar, ¿no?, ver documentales, videos, qué sé yo. Entonces, como tú habrás averiguado, fácil, ¿no? Si eres un alumno que desconoce, por ejemplo, un alumno de primer grado, y de repente para ti esta palabra es nueva, hielo seco, profesor, eso a mí nunca me enseñaron el año pasado, el sexto de primaria. Fácil, ¿cómo tú tienes que hacer? Vas a tu Google de tu internet y en el Google le colocas hielo seco, escribe hielo seco, enter. Entonces, el Wikipedia para un escolar es algo básico, te saca de apuros, sí. En el caso de nosotros no podemos confiar del todo en la fuente de Wikipedia porque no tiene
fuentes muy verificables, por así decirlo. Tenemos nosotros que acudir a fuentes oficiales, páginas oficiales, patentes, ¿no? Para conseguir alguna información. En el caso de los escolares, no es tanto así. Quizás entrar a Wikipedia y conseguir información es algo aceptable para los estudiantes, sobre todo los estudiantes de educación secundaria, ¿no? En el caso de nosotros, no tanto así. Vamos a fuentes más profundas. Pero para ti algo básico, algo que tú puedas entender, suficiente con el Wikipedia. Vas a Wikipedia, hielo seco. Entonces tú vas a encontrar en el hielo seco y te va a decir más o menos una definición parecida a la que yo te voy a hablar. Hielo seco se conoce como hielo seco a la sustancia compuesta denominada dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Y te va a salir cuya fórmula es CO2. Así te va a salir en el Wikipedia. Te va a salir, se llama hielo seco al dióxido de carbono cuya fórmula es CO2, que se encuentra en fase sólida, que se encuentra en sólido. Entonces, si haces un poco de memoria, yo te expliqué, ¿no? En el video anterior. Es como una roca, como si fuese una piedra o un mineral, por así decirlo, ¿no? Sólido, que obviamente cuando hablamos de quemar la piel no solamente nos referimos a una sustancia elevada a temperatura. Cuando una sustancia está a baja temperatura, también produce quemaduras en la piel. Claro, de otro carácter, de otro tipo, diferente, ¿no? A una sustancia cuando está elevada a temperatura, pero produce quemaduras en la piel también. Por eso que tú para poder agarrar hielo seco, no puedes, las recomendaciones de laboratorio, ¿no? No se recomienda agarrar con la mano así descalza, por así decirlo, o con la mano así sin protección. Tienes que utilizar un guante adecuado de laboratorio para agarrar el hielo seco. ¿Por qué? Porque está extremadamente frío, muy frío, te produce quemaduras en la piel. Tienes que utilizar un guante. Entonces, es como una piedra. Esa piedra es CO2, es dióxido de carbono, pero está en su condición física llamada sólido. Entonces, si yo lo pongo aquí en el aire, en el ambiente, ese sólido va a empezar a salir como un gas, es decir, se está sublimando. Es decir, ese hielo seco de sólido está pasando a gaseoso, sin antes pasar por el líquido. A ese fenómeno de pasar del estado sólido directo al estado gaseoso, sin antes pasar por el estado líquido, se conoce como sublimación, sublimación directa o simplemente sublimación. Cuando la sustancia de sólido pasa a gas, cuando tú sabes que lo normal es antes de pasar a gas es pasar a líquido, como el agua cuando está como hielo, antes de pasar a gas primero, ¿por qué fase pasa? Pasa por la fase líquida, ¿sí o no? Pasa por la fase líquida y después se evapora. Este hielo seco no, este CO2 en fase sólida no pasa por la fase líquida, pasa directo del sólido a gas. Ahí está, muy bien. Entonces se llama hielo seco ¿a qué? Entonces tú ves en el Wikipedia y acá está, mira, dióxido de carbono. Entonces es una pregunta que más que todo no es tanto de análisis sino de información. Tú ves en el Wikipedia y dice hielo seco, se conoce como hielo seco al dióxido de carbono cuya fórmula es CO2 que se encuentra en fase sólida. Entonces no hay mucho criterio, mucho análisis que aplicar, como puedes ver. Simplemente es una pregunta de información. Hay preguntas de información, de análisis, de criterio. Yo te voy a enseñar de los dos tipos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la siguiente interrogante entonces. Vamos a borrar y pasamos a la siguiente. A ver qué tenemos por aquí. Señale una sustancia químicamente pura. Muy bien, acá yo te voy a dar un dato muy importante. Una sustancia químicamente pura. Acuérdate que la materia se clasifica en dos partes, ¿no? ¿Cuáles son esas partes en que se clasifica? Son la llamada sustancia y la llamada mezcla. Entonces, si tú te fijas como sustancia, la materia, hay dos tipos de sustancia. La sustancia simple, ¿no? Y la sustancia compuesta.
La sustancia simple es llamada elemento químico, la sustancia compuesta es llamada compuesto químico. Esta se representa, este tiene una notación química, es decir, utiliza símbolos químicos, letras. En cambio, esta no se representa con símbolos químicos, sino con fórmulas químicas. Estas no se pueden dividir en sustancias más pequeñas o simples. Estas sí se pueden descomponer, se pueden separar, ¿no? Se pueden separar por medio de reacciones químicas. Hago una reacción química y lo separo en sustancias simples. Es decir, esto no se puede, separar no se puede. Esto sí se puede separar, se puede dividir. Esto al dividirse se convierte en esto. ¿De acuerdo? Y esto, para que me esto, yo tengo que combinar dos o más átomos de elementos diferentes. Muy bien, entonces acuérdate que la sustancia se conoce como pura y la mezcla como impura. Eso te lo expliqué en la clase anterior, ¿no? La sustancia se conoce como pura, la mezcla impura. ¿Pero qué me están preguntando a mí? No te olvides que estos son los elementos químicos, pues, ¿no? De la ATP, de la tabla periódica, y estos son los llamados compuestos químicos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros compuestos químicos? Orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Empecemos a evaluar entonces cada una de mis alternativas para llegar a la respuesta correcta. Seguramente a más de uno le habrá dado un dolor de cabeza responder esta pregunta que es aparentemente sencilla, pero hay que aplicar un mínimo de criterio. Señale una sustancia químicamente pura. Veamos. ¿Quiénes son puras? Los elementos químicos. ¿Quiénes son? Calcio, oro, el carbono, la plata, el mercurio, etc. Acá tenemos compuesto químico. El agua es un compuesto químico. El alcohol, ¿qué más? Alcohol, benceno, fórmula C2H5OH, el benceno, el ácido sulfúrico, ácido nítrico, en fin, millones, ¿no? Ahora, veamos. Voy a empezar a evaluar la sustancia químicamente pura. El ácido sulfúrico. Bueno, el ácido sulfúrico es una sustancia, a esta sustancia se conoce como pura, pero si tú te fijas, el ácido sulfúrico, bueno, acá no me especifica en este ácido sulfúrico. No hay una especificación, puede ser acuoso. ¿Qué significa la palabra acuoso? Significa que el ácido está mezclado con agua. Si el ácido está mezclado con agua, entonces obviamente ya no es una sustancia pura, no es que está con otra sustancia. O sea, el ácido puro, ¿no? Ácido sulfúrico, ahora está mezclado con otra sustancia llamada agua. Entonces, ya eso sería una mezcla, una solución homogénea. Entonces no me especifica acá. Consideramos que es acuoso. Si es acuoso, entonces esto no lo es. El amoníaco de igual manera. El amoníaco como sustancia líquida es acuoso, está mezclado con agua. No lo consideramos. Oye, el acero. El acero es una aleación. El acero es fierro más carbono. Entonces estoy mezclando dos metales, solución sólida. No lo es, estoy entre las dos. El aluminio o el agua. Entonces, tranquilamente yo te podría decir que aquí debería haber una alternativa F que diga A y B. A grandes rasgos, si hubiera una alternativa F que diga A y B, ¿tú qué marcarías? De arranque marcas A y B. ¿Por qué? Porque el aluminio es un elemento químico, sustancia simple y pura, y el agua es una sustancia compuesta que también vendría a ser pura, siempre y cuando sea agua destilada. El agua destilada, muchachos, para tu conocimiento, el agua destilada es el agua potable que ha sido hervida muchas veces. ¿Ya? No hay que confundir o no nos confundamos que el agua potable, no, en palabras simples nosotros decimos es agua pura, es apto para el consumo humano. No está muy lejos de la realidad, pero químicamente hablando el agua potable no es pura, porque el agua potable contiene sustancias tóxicas en menor grado, tóxicas digamos para eliminar ciertos microorganismos. Es decir, por ejemplo, el agua contiene cloro.
El cloro es una sustancia tóxica que sirve para matar gérmenes, microorganismos, bacterias. Obviamente tienen menor cantidad, en menor proporción, de tal manera que cuando los seres vivos lo ingieren, pues no produce alteración en nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, el agua potable es una mezcla. Entonces, el agua potable en sí es una mezcla. ¿Mezcla qué tipo? De mezcla homogénea. Tiene cloro, pero yo no lo veo, no lo ves porque es una mezcla homogénea. Recuerda que las mezclas homogéneas son llamadas soluciones. Tú no puedes diferenciar qué compuestos tiene. Entonces, este agua potable, el cual es una mezcla, contiene microbios, ¿no? Es por eso que para que tú puedas ingerir agua, ¿qué se recomienda? Hervir el agua. Hierves el agua, le echas tu café o tu limón, si quieres hacer una limonada, y apto para que lo puedas ingerir. Es por eso que se recomienda que el agua potable se debe hervir antes de ingerir, ¿no es cierto? Es lo que vemos algunas personas, pues no, que dado que tenemos harta sed, ya nuestro organismo está pues acostumbrado, ya se ha hecho inmune a los posibles microorganismos que pueda tener, ¿no? Cuando sacas agua del caño, hay ciertos microorganismos que quizás no son muy letales para nuestro organismo, porque tenemos de repente un sistema inmunológico que ya se acostumbró a recibir de todo en nuestro estómago. Entonces, cuando hablamos de agua químicamente pura, muchachos, es el agua potable que tú lo has llevado a tu tetera y lo has hervido. Entonces, tú al hervir, supuestamente crees que has matado a todos los microorganismos. En sí has matado la mayoría de microbios, pero no todos. Siempre hay uno que otro microorganismo vivo. Hay algunos microorganismos, virus o bacterias, que sobreviven a altas temperaturas. Así se llama termófilas, ¿no? Las bacterias termófilas son aquellas bacterias que sobreviven a elevadas temperaturas. Entonces tienes que elevar más la temperatura. En otras palabras, se llama agua pura o agua químicamente pura al agua destilada. Profesor, ¿y qué es el agua destilada? Repito, el agua destilada es el agua potable que ha sido hervido mínimo 3 o 5 veces. 5 o 3 veces, como mínimo. Si tú hierves el agua mínimo 5, 3 veces lo pones a hervir en la tetera hasta que salga burbuja, ese es el agua químicamente pura. ¿Ya? Entonces, si hubiera alternativa F, marcarías A y B. Sin embargo, no hay alternativa F, lo que significa que tú tienes que optar por una de las dos. Entonces, si hablamos de agua, acá no me especifica, puede ser agua potable, puede ser agua de mar, que es una mezcla, agua mineral, que contiene ciertos minerales de sales en pequeñas cantidades. En fin, me hablan de una sustancia químicamente pura. Como no me especifican qué tipo de agua es, entonces debo considerar como sustancia químicamente pura al aluminio, el cual es un elemento químico. Es decir, las sustancias puras son los elementos y los compuestos. Pero ¿cuál es más pura de los dos? Las sustancias simples se consideran como más puras. Por lo tanto, aquí la respuesta sería el aluminio, ¿ya? Sin temor a equivocarte, eso es lo que tienes que hacer. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice por acá? Pregunta interesante que también hemos hecho ejemplos en la parte teórica en el video anterior. Dice, ¿qué elemento es pentaatómico? Nosotros pues hemos llamado, bueno, más que qué elemento, acá la pregunta debería decir qué compuesto es pentaatómico, ¿no? Habría que corregir acá al autor, ¿no? De la fuente donde he extraído, debería decir qué compuesto, ¿no? O sea, tiene más coherencia en la oración. Porque no es lo mismo decir roto que quebrado. Yo no puedo decir el papel se ha quebrado. Son términos diferentes. Entonces, lo más correcto que sería pronunciar qué compuesto es pentatómico, ¿no? Pero ya lo han puesto elemento, obviamente hace suponer que se refiere a un compuesto, ¿no? Pero tú no te confundas con esos términos. Muy bien, ¿quién es pentaatómico? Entonces, si te acuerdas en la nomenclatura de los compuestos, hay nomenclaturas de los compuestos por el tipo de átomos, ¿no? Que es la llamada atomicidad, y por el número de elementos diferentes. Si hay 2 elementos diferentes, será binario. Si hay 3 diferentes, será trinario, cuaternario, pentanario, etc., ¿no? O tetranario. Ahora vamos a ver, y si es
la atomicidad, un átomo monoatómico, dos, diatómico, triatómico, tetratómico, en fin. Contemos entonces. ¿Qué elemento o qué sustancia es pentaatómico? Oye, penta, prefijo, ¿qué número? Número 5. La palabra penta significa número 5. Muy bien, entonces vamos a contar pues quién es el elemento pentaatómico. ¿Ya? A ver, ¿qué elemento es pentaatómico? Veamos, contemos la atomicidad para este compuesto. Atomicidad. A ver, ¿cuántos hidrógenos hay acá? Acá hay un hidrógeno, hay un cloro y 4 oxígenos. 4 y 2 son 6, atomicidad 6. Veamos acá, 4 oxígenos más un nitrógeno más un hidrógeno. O sea, 4, 5, 6, atomicidad 6. Aquí hay un sodio, un oxígeno, un hidrógeno, atomicidad 3. Aquí hay un hidrógeno, hay un bromo, pero hay un oxígeno, o sea, hay 3 átomos. Aquí hidrógeno, flúor, 2 oxígenos, en total hay 4. Muy bien, entonces, como te habrás podido dar cuenta, ninguna de las alternativas es la respuesta correcta, ¿no? Porque me preguntan qué elemento es pentaatómico, es decir, que presente atomicidad en un número cuya cantidad es 6, cuya cantidad es 5, y no hay ninguno, porque acá hay 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí de la fuente del libro del cual yo le he extraído, pues hay un error por corregir. Entonces la respuesta pues bueno, ya tú colocarías como F, pues no, ninguno. Entonces muy bien para el alumno que se haya dado cuenta y otros que de repente no lo han hecho, porque de repente no lo han comprendido. Toda esta pregunta, la pregunta está bien planteada, lo que estaría mal planteada serían las alternativas, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería ninguno. Hay que corregir ahí, le colocas F, pues no, sustentando tu respuesta, 6 siempre. Ninguno entonces. Muy bien. Entonces pasamos, ya vamos finiquitando, pasamos a una de las últimas preguntas, tal vez puede ser, a ver. Vamos por aquí. Señale aquella sustancia simple, ¿no? Acabé de borrar la teoría, recuerda que sustancia simple se conoce como el nombre de elemento. Oye, la madera es celulosa. La celulosa tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces no es sustancia, no es elemento químico. Es un compuesto porque está formado por 3 sustancias simples diferentes. ¿Te das cuenta? Entonces esa no es, claro que no. La gasolina, oye, la gasolina es un compuesto químico orgánico que deriva del petróleo y es una mezcla de muchos hidrocarburos, de carbono e hidrógeno. Mezcla de hidrocarburos, de carbono e hidrógeno. Entonces no es sustancia simple porque contiene al menos 2 elementos, carbono y hidrógeno. Entonces no es la gasolina una sustancia simple. No te olvides, no se refiere a una sustancia básica común. Cuando hablan de sustancia simple se refiere al elemento químico de la tabla periódica que está entre estas 5 alternativas. Me preguntan sustancia simple, entonces me están preguntando por un elemento. Por un elemento químico de la tabla periódica. Ah, ya. Oye, la brea es un componente orgánico, es una mezcla de hidrocarburos. No lo es. Profesor, la miel tampoco. ¿Qué tiene la miel? La miel tiene azúcar, ¿no? Tiene sacarosa, o también podríamos decir que tiene glucosa, más que todo sacarosa, azúcar. Sacarosa. ¿Qué es lo que tiene? Carbono, hidrógeno, oxígeno. 12, 22, 11. Esa es la fórmula de la sacarosa, de la miel. Entonces tiene 3 elementos diferentes. Es decir, tiene 3 sustancias simples en una sola sustancia. No es sustancia simple. Pero sobre todo ese grafito, sí, es el grafito. Si tú recuerdas en la teoría que te he dado, el grafito, ¿qué es el grafito? El grafito es carbono puro. Es una forma alotrópica del carbono. Profesor, y si en vez de grafito hubiese dicho acá diamante, la respuesta sería diamante, porque el diamante es carbono puro.
Es otra forma física en que tú encuentras el carbono en la naturaleza. El carbono, el elemento carbono en la naturaleza, en nuestro planeta Tierra, lo encuentras bajo dos formas físicas. Lo puedes encontrar como una sustancia gris que conduce la electricidad en forma leve, llamada grafito, y el carbono lo encuentras en nuestro planeta Tierra en una forma cristalina, como es el diamante, que tiene una característica particular de no conducir la electricidad. ¿No es cierto? Entonces la respuesta sería grafito. Ahí está. Entonces así es como tú vas desmenuzando las alternativas, ¿no? Hasta llegar a la respuesta correcta. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, señalar qué mezcla homogénea se puede separar por destilación. Recuerda que los compuestos químicos se pueden separar por reacciones químicas, es decir, por métodos químicos llamados reacciones químicas. Por eso, ¿y las mezclas se pueden separar? Por supuesto. Hay muchas técnicas de separación de mezclas. Tienes la filtración, la decantación, la ebullición, la evaporación. Pero acá me están preguntando qué mezcla homogénea, o señalar qué mezcla homogénea se puede separar por destilación. Profesor, ¿qué es destilar? Entonces, debido al tiempo que no tengo, voy a dibujar acá un recipiente el cual contiene una mezcla de agua y alcohol. Imaginemos que este recipiente contiene agua y alcohol. Entonces, la destilación es a nivel micro, es decir, a nivel de laboratorio. Consiste en un equipo de laboratorio, por ejemplo, en un tubo que va a llenar un recipiente vacío con un determinado líquido, ¿no? Para ahorrar tiempo lo estoy dibujando de esta manera rápida. Tengo un cilindro, un recipiente que contiene agua y alcohol, es una mezcla alcohólica, agua y alcohol. Entonces consiste en colocar determinados tubos o mangueras a nivel de laboratorio, en donde ¿qué va a pasar por esta manguera? Va a salir un líquido y se va a depositar aquí. Es decir, aquí va a haber la sustancia líquida que se va a separar. Profesor, pero ¿y en qué consiste la destilación? Todavía no me ha explicado. Muchachos, la destilación es una separación de mezclas. ¿De qué tipo de mezclas? De mezcla homogénea. La destilación es una separación de mezcla homogénea que consiste en las diferencias de temperatura. Es decir, se analiza qué componentes trae la mezcla. Hago uso de mi química analítica cualitativa. Haciendo uso de la rama de la química analítica, identifiqué que esto es una mezcla alcohólica. Y la mezcla alcohólica contiene agua y alcohol. Muy bien. Entonces, por química analítica sé que tiene agua y alcohol, y de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, yo sé que el agua ebulle a 100 grados centígrados. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice ebulle? Cuando yo digo ebulle a 100 grados centígrados, me estoy refiriendo que el agua hierve a 100 grados centígrados. Es decir, que cuando tú elevas la temperatura del agua hasta llegar a una temperatura de 100 grados centígrados, el agua deja su condición física de líquido para adquirir una nueva condición física denominada vapor o estado gaseoso. ¿No es cierto? Entonces, el agua ebulle a 100. Y si tú analizas las tablas físico-químicas del alcohol, recuerda que yo te dije que hay muchos tipos de alcoholes. El alcohol metílico, isopropílico, butílico, terbutílico, ¿no? Etcétera. Entonces, se dice que hay alcoholes que, por ejemplo, hierven a 69, hay alcoholes que hierven a 75 grados centígrados, otros alcoholes que hierven a 84 grados centígrados. Entonces, se considera que en temperatura promedio un alcohol, aproximadamente, esta temperatura no es exacta, sino que un número promedio, el alcohol está ebulliendo a 80 grados centígrados. Es decir, cuando el alcohol tú le elevas su temperatura y llega a 80, a esa temperatura van a empezar a salir las primeras burbujas del estado líquido, y conforme pase el tiempo va a pasar a la fase de vapor. Entonces, mira, imagínate, yo tengo aquí agua y alcohol, los someto a llamas, es decir, los someto a fuego, voy a calentar.
obviamente se va a calentar esta masa líquida, el cual contiene agua y alcohol. Pasa el tiempo, ¿no? Pasan los minutos, le meto más fuego y ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a hervir y va a empezar a botar un gas. Va a empezar a botar un gas, es decir, va a empezar a botar un vapor. Es decir, es tanta la llama, pasa un determinado tiempo y la sustancia, la mezcla alcohólica, agua-alcohol, va a empezar a botar un vapor. Te hago la pregunta, yo pongo a hervir este agua y alcohol. Después de un determinado tiempo va a salir un gas, un vapor. Entonces, ese vapor, ¿no? Por medio de un equipo de destilación de laboratorio, todo eso, ¿no? Bien trabajado, lo concentro en un tubo de escape, de tal manera que va a decantar o se va a trasladar a este recipiente vacío. Es decir, voy a calentar, llega a una determinada temperatura y la mezcla que está acá va a salir un componente gaseoso. Acá va a haber una mezcla de serpentín, es decir, un enfriador. Es decir, ese vapor que sale al entrar en contacto acá con el enfriador va a hacer que ese vapor se condense. Al condensarse ese vapor, obviamente pasa a la fase líquida y va a caer acá. Es decir, acá va a haber una sustancia condensadora, es decir, un enfriador. Lo separo por tubo el vapor. Este vapor se mueve por este tubo hasta que llega al enfriador. Este enfriador o condensador obviamente va a hacer que ese vapor pase a la fase líquida. Y obviamente he separado un componente acá, pero la pregunta es ¿qué componente tengo acá? ¿No es cierto? Esa sería la gran incógnita. Entonces te hago la pregunta, pongo a hervir esta mezcla alcohólica, ¿quién va a hervir primero? ¿Qué dices? Tengo agua y alcohol, lo pongo a hervir y de un determinado tiempo, no, ya hirvió y está saliendo un vapor. Te hago la pregunta, ¿de quién es ese vapor? ¿Del agua o del alcohol? Entonces, si la mezcla líquida, la solución líquida está, imagínate, a 20 grados centígrados, ¿no es cierto? Recuerda que una mezcla homogénea es uniforme en todas sus partes, es decir, en cualquier punto de ella tiene la misma temperatura, ¿no es cierto? Entonces, lo pongo a hervir, ambas arrancan a 20 grados centígrados, están mezclados, ambas tienen 20 grados centígrados. Elevo la temperatura, pasa un determinado tiempo, sale un vapor. La pregunta es, ¿de quién es el vapor? ¿Del agua o del alcohol? Si está a 20 y elevo la temperatura, le meto fuego, candela, 20 grados centígrados, 21 grados centígrados, 22, 23, 24, 25, 50 grados centígrados, 60, 70, 80. ¿Quién va a hervir primero? El alcohol, correcto. El alcohol hierve primero.